No sé por qué hoy no nos está funcionando la introducción. Pues nada, ya hago yo la introducción directamente. Está aquí cargando un vídeo, que no soy capaz de cargar estos vídeos aquí con la tableta. Pues nada, queridos amigos, vamos a empezar el programa sin la introducción habitual. Y perdonadme, estamos aquí un poco en precario con los medios de viaje, de transporte. Pero mirad, hoy tenemos a una analista excelente, extraordinaria, venezolana, que es Meibor Petit, que además ya os digo que tenéis que seguirla, tiene un canal extraordinario, que ahora ella nos dirá qué canal es, tiene como 600.000 o 700.000 seguidores también en Twitter, con lo cual una persona muy conocida, una grandísima analista, como veréis, que nos va a hablar pues, de todo lo que está pasando en su país, en Venezuela, que la sensación que da es que Donald Trump no va a dar marcha atrás una vez que se ha lanzado esta operación militar, que ha lanzado esta apuesta, pero veremos a ver lo que va a pasar y lo que va a suceder. Hay quien dice que es cuestión de horas lo que puede empezar a acontecer en Venezuela, pero desde luego la situación es tremendamente compleja. Además, ya sabéis que yo procuro traer al canal a personas de todas las afinidades, para que no solamente oír a unos y a otros, y veréis que he grabado programas con personas que también tienen opiniones muy diversas al respecto de lo que está sucediendo en Venezuela. Pero hoy nos toca analizar la situación con Meibor, a la que ya, como no nos está funcionando esto y prácticamente nada, pues vamos a darle paso. Pues Meibor, bienvenida al canal del Coronel. Un placer auténtico tenerte aquí. Llevamos mucho tiempo esperando que estuvieras con nosotros. Sé que no es fácil coincidir porque tú, si mal no creo, tú estás ahora mismo en Estados Unidos, ¿verdad, Meibor? Aquí estoy en Nueva York. Muchísimas gracias, Pedro, por haberme invitado y un gran saludo a toda tu audiencia, que sé que es muchísima y está en muchos lugares. Así es que es un placer estar contigo. Pues muchísimas gracias, Meibor. Mira, además, a mí me interesa mucho, aparte de que ahora estoy en América, yo ya un mes en América y todavía me queda tiempo, y me interesa mucho dar a conocer vuestro análisis en Europa y más concretamente en España. Te puedo garantizar que hay un gran desconocimiento real de lo que sucede en América en general. Fíjate, estoy haciendo ahora programas de lo que está pasando aquí todavía en Colombia con todo el tema de las guerrillas, que hay quien cree que ya hay un acuerdo de paz y que ya han desaparecido las guerrillas, los grupos de narcotraficantes, y no es así en absoluto. Hay un gran desconocimiento y por eso, ya que estoy aquí, estoy haciendo un gran esfuerzo para transmitir la realidad de aquí de América a Europa, porque muchas veces pues, nos ponemos a hablar, nos pasa a todos, hablamos de escenarios en los que a veces ni siquiera hemos estado, ni siquiera a veces solamente lo oímos, o sea, lo sabemos de muy oídas. Entonces, fíjate que ahora mismo hay mucha información contradictoria. A ver si soy capaz de cargar alguno de los vídeos, porque los tengo que cargar a través de clips de vídeo. Sin el ordenador no puedo subirlos de la manera normal, no me lo permite. Entonces vamos a ver un poco, a ver si hay alguno de los vídeos que luego iremos comentando. Pero la primera aproximación, mi board. El, tú que estás en Estados Unidos, que seguro que estás conectada con muchísimos venezolanos, tanto dentro como fuera del país, ¿cómo estáis viendo la situación? Me imagino que con gran preocupación, ¿verdad? Y a lo mejor también con ilusión, pensando que puede haber un cambio de gobierno y no sabemos si para mejor o para peor, pero por lo menos que se abre una ventana de expectativa, ¿verdad? Fíjate que aquí estamos viendo el escenario compartido. Por un lado, hay optimismo por mucho, creo que la gran mayoría de los venezolanos que quiere un cambio, son 26 años de chavismo y quieren un cambio porque a lo largo de 2 décadas y media ha sufrido mucho persecución, es un régimen tiránico que ha acabado con las libertades. Pero estamos también frente a un modelo que el mismo gobierno de los Estados Unidos ha calificado como una gran corporación criminal. Esto no es nuevo, es viejo, viene desde hace muchísimo tiempo. Inclusive está en Colombia, tuve un tiempo allá haciendo también trabajo de investigación de campo, porque la información que se da a conocer desde el 2008, ya fuertemente sustentada en la OFAC y también en el Departamento de Justicia, señalaba lo que hoy en día está en discusión y que mucha gente en Europa no entiende. Yo acabo de llegar de Europa y me doy cuenta que hay mucha información falsa que se refleja en medios y también porque son posiciones encontradas que son difíciles de comprender. Pero volviendo al 1999, cuando Hugo Chávez llega al poder, empezó a entrelazarse con los miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas, que para la época estaban designadas como una organización terrorista. Ahí empezaron a surgir y ampliarse los lazos que tenían
algunos militares que en el siglo pasado ya habían participado en todos los eventos de narcotráfico, pasando la droga, recibiendo sobornos de los capos de la droga colombianos, a pasar a formar parte de otra rama, es decir, se amplió todo el proceso de relaciones a partir de la llegada de Hugo Chávez y hay mucha información relevante que cayó en manos de los fiscales federales del Distrito Este de Nueva York y luego del Distrito Sur y también en el estado de la Florida. ¿Qué decían esas informaciones, esas evidencias y esos testigos? Que es como se hacen las investigaciones federales. Que Hugo Chávez, junto a un grupo de militares, había hecho relaciones estratégicas con las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas y otros asociados para pasar la cocaína, para ampliar el negocio y para proteger a estos narcotraficantes de larga data y darles apoyo por una línea primeramente doctrinaria y dos, por el negocio del narcotráfico. Es un negocio que se vino desarrollando y que Hugo Chávez entendía perfectamente. Y es así como en ese proceso empieza, por ejemplo, a limpiarse en Venezuela de todos los agentes externos que se dedicaban a justamente revisar qué era lo que estaba pasando. La DEA fue expulsada y fueron así cerrándose las líneas, entregándole a las mismas Fuerzas Armadas, que para la época tenían cuatro componentes, las acciones que anteriormente acometía la DEA y las agencias antidrogas. Así se fue desarrollando y se fue ampliando el papel y también los protagonistas de esta terrible historia que hoy estamos enfrentando. Hubo un momento en el que ya los carteles de la droga se movían directamente. Nosotros estábamos en Caracas, veíamos agentes, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas de visita en Miraflores. Es decir, empezaron a participar y yo creo que a esta hora no puede nadie poner de manifiesto alguna duda sobre el papel que ha jugado las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas en Colombia y en el narcotráfico. Hay gente que quiere borrar de un plumazo este asunto, pero no es posible. Luego vinieron otras organizaciones y no fue sino hasta un evento que se produjo en el año 2012, Chávez estaba todavía vivo, que empezó a florecer esta investigación que siguió por años. Repito, son casi 2 décadas y media en el que estas investigaciones han tenido lugar, se arrestaron personas que luego pasaron a ser cooperantes del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y así fue formándose ese expediente que no explotó y no hubo una acusación contra Chávez porque Chávez se murió. Sin embargo, siguieron las investigaciones y hubo un suceso que yo marco como muy importante, que fue el arresto de los 2 sobrinos de Nicolás Maduro, que fueron procesados en Nueva York. Yo tengo un libro que se llama Cocaína en Miraflores, donde cuento toda la historia de ese evento y cómo los fiscales, entonces, en esa investigación se descubre cuál era la implicación que había llegado ya el Estado venezolano con los carteles de la droga. Luego arrestan a uno de los pilotos del cartel de los soles y así fueron arrestando a varios miembros del cartel. Hoy en día tenemos uno de los principales actores que empieza a aparecer desde 1999 y que tuvo también presencia en España. Estoy hablando de Hugo Carvajal Barrios, alias del Pollo, que en su documento, nosotros lo vimos y lo vivimos porque estuvimos allí en la corte, él plantea, uno se declara culpable y él dice, al yo asumir esta responsabilidad, pues asumo que el cargo número 1 yo me declaro culpable. Existe un cartel que se llama el Cartel de los Soles, que tenía asociación estratégica con las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas, hicieron estos negocios, que era la acusación federal contra el Cartel de los Soles. ¿Qué nos dice esto? El jefe de inteligencia y contrainteligencia del régimen de Hugo Chávez y que posteriormente sirvió al heredero de Hugo Chávez, que es Nicolás Maduro, acepta en una corte federal los 4 cargos. Él no pidió rebaja, él aceptó los 4 cargos que le habían acusado en la corte y pidió, todavía no ha sido aceptado, y esto es importante, por eso hay tanta desinformación en España, porque él no ha dicho nada a nadie de nadie. Él propuso
en un memorándum que enviaron sus abogados a la fiscalía, que él quería hablar de 4 puntos específicos, entre los cuales estaba obviamente el Cartel de los Soles y el Tren de Aragua, que son 2 organizaciones que han sido designadas por el gobierno de los Estados Unidos como terroristas, luego también de las relaciones que tiene el régimen venezolano con la República Islámica de Irán, sobre el sistema electoral venezolano y la influencia de ese sector y del régimen en las elecciones que fueron calificadas como fraudulenta por parte del presidente de los Estados Unidos, que fueron las del año 2020 en Estados Unidos. Y adicionalmente a ello, él quiere hablar sobre las infiltraciones, es decir, cómo el régimen infiltró por todos lados y cómo se creó esta gran industria criminal. Fue una solicitud que todavía no ha sido aceptada, está en un proceso y hasta el momento, hasta el día de hoy que estamos conversando, la fecha de la sentencia está fijada para el 29 de octubre y espera que se le dicte cadena perpetua. Con ese caso, con el caso de Cliver Alcalá Cordones, que también fue sentenciado a 21 años de prisión por ser miembro del Cartel de los Soles, no queda evidencia. No es ni siquiera, no hay una duda en los fiscales de que esto existe. Ahora bien, se pasa. La administración Trump en el primer gobierno logró avanzar en todas las investigaciones y se hizo una acusación federal que tuvo lugar en marzo del 2020, en la que hablaba claramente del Cartel de los Soles y de quiénes eran los principales miembros, más no todos los miembros. Y ahí aparece Diosdado Cabello, que es ampliamente conocido en ese ambiente del narcotráfico, Tarek El Aissami, el señor Vladimir Padrino López, que sale todos los días a hablar, porque es el ministro de la Defensa desde hace muchos años, cosa que también es irregular desde el punto de vista jurídico en Venezuela, pero bueno, no hay ley en Venezuela, así que se hace lo que se quiera. Ahí aparecen también los lavadores del cartel, que son muchísimos y no están todos en la fotografía por ahora. Luego, en la administración Biden no se hace absolutamente nada en relación a estas investigaciones, sino que, por el contrario, se devuelven los sobrinos a Maduro a cambio de unas elecciones que no se dieron en los términos que se habían prometido, que eran unas elecciones libres, transparentes, etc. No se dieron. Y posteriormente, cuando llega el señor Trump a la presidencia por segunda vez, es que se empieza a arremeter contra el Cartel de los Soles, contra el Tren de Aragua. Y fíjate que se hacen unas declaraciones que la gente allá en Europa no ha entendido. Yo tuve la oportunidad de dar algunas conferencias y las preguntas principales eran, ¿por qué el gobierno de los Estados Unidos dice que Maduro es terrorista o narcoterrorista? Esa es la principal. Es verdad que hay un cartel de los soles, ¿de dónde lo sacaron? Y esto es importante entenderlo porque se están llevando acciones y la gente pregunta si es legal lo que está pasando en el Mar Caribe, si es legal lo que ocurrió, que las autoridades, los militares de los Estados Unidos agarraron y destruyeron con un misil una embarcación que tenía, de acuerdo a las autoridades, 3 toneladas de cocaína y 11 terroristas. Eso fue lo que dijo el gobierno de los Estados Unidos. Y posteriormente hay una que agarran, pero eran de pescadores, esas los tuvieron retenidos por 8 horas y luego los dejaron ir, aparentemente en aguas internacionales según Estados Unidos, según Venezuela, en aguas venezolanas. Y posteriormente la última de estas operaciones que generó 3 muertos y la eliminación de la lancha. Y las grandes preguntas que se hacen en Europa, al menos las que me hicieron a mí varios escenarios, es que justamente si eso es legal o no, qué es lo que está haciendo los Estados Unidos, de dónde saca los Estados Unidos esto y desde cuándo se puede utilizar fuerza letal en los terroristas y si son o no terroristas, ¿no? Creo que es importante entenderlo porque si no se entiende, entonces no se puede avanzar en lo que viene, Es evidente entender lo que viene. Así es que la política que tiene en estos momentos el gobierno de los Estados Unidos, que es obviamente mucho más agresiva que la que hubo en el siglo pasado durante las administraciones, por cierto, republicanas, entre ellas la de Ronald Reagan, que estuvo más o menos en una disposición parecida a la del presidente Trump, que es agresiva contra los carteles de la droga y en esta oportunidad
eso fue a partir del mes de enero, cuando llega Trump a la presidencia, designan a las organizaciones o los carteles latinoamericanos, fueron varios, como organizaciones terroristas extranjeras, lo que se conoce en las leyes de los Estados Unidos como las OTES. ¿Y cuáles fueron? Bueno, estaba el cartel de Sinaloa, que ha sido uno de los carteles que más droga ha metido a los Estados Unidos. Está también el cartel del Noreste, que anteriormente era conocido por los Zetas, cartel Jalisco Nueva Generación, entre otros, también las Maras Salvatruchas, que son el referente de lo que es el Tren de Aragua, y el cartel de los Soles, entre otros. La legislación actual en los Estados Unidos permite que desde el punto de vista legal, esto que está pasando en el Mar Caribe con las 3 embarcaciones y con el régimen sea legal. Es decir, a pesar de que está operando en una zona gris, lo que legalmente establecen las instituciones en Estados Unidos y la estructura legal dice que sí. Obviamente hay, como todo, oposición sobre lo que está pasando. Tienen oposiciones las designaciones de los carteles como organizaciones terroristas y se está pidiendo que haya evidencia sobre los elementos que se están poniendo, porque, entre otras cosas, es costoso y los opositores del gobierno en Estados Unidos quieren saber si eso es verdad o no, si se puede hacer o no, qué es lo que hay. Y hay una carta que creo que es muy importante, que se da a conocer luego de la primera operación que se hace de la lancha, donde están las 11 personas muertas calificadas como terroristas y 3 toneladas de cocaína, que establece que sí, que eso basado en lo que se llama la ley, en Estados Unidos, la ley antiterrorista y de pena de muerte efectiva, que es del siglo pasado, 1996. Así como también se está utilizando para darle legalidad a lo que está pasando con los ataques y lo que va a ocurrir, la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1189. También aparece en esas leyes, establece que el gobierno de los Estados Unidos puede hacer sanciones, que ya se hicieron, congelar activos, que también se ha hecho, el intercambiar inteligencia, que también se ha hecho, pero en esas leyes no aparece claramente lo establecido a lo que son los llamados ataques militares cinéticos o los letales. Esos no aparecen allí. Sin embargo, el Departamento de Defensa y el mismo gobierno, en esa documentación que se ha presentado, dicen que sí se puede porque eso es una amenaza contra la seguridad de los Estados Unidos. Esta es la discusión que va a ocupar aquí en varios debates en el Congreso inclusive, y también hay algunas acciones legales que se están haciendo contra el gobierno sobre este tema. Hay un documento que fue firmado en el mes de julio y agosto, que fue presentado por el gobierno del presidente Trump, donde prácticamente autoriza al Departamento de Defensa a que se hagan esas operaciones militares en el Caribe y que incluyan fuerza letal. Y esto directamente contra el Cartel de los Soles. También con otros, pero con el Cartel de los Soles específicamente. Y contra, ellos dicen en esa comunicación que son grupos extranjeros que operen por mar o tierra y que sean una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Es decir, que traigan cocaína, que traigan fentanilo. Y este tema es muy importante por lo que dijo el presidente de los Estados Unidos con la última operación. También ahí en ese documento se cita el artículo 2 de la Constitución, que en los Estados Unidos establece que el presidente sí tiene como comandante en jefe la autoridad para dirigir ese tipo de acciones militares, y ya eso se ha hecho, se ha reconocido. De hecho, con el caso de Al Qaeda, por ejemplo, después de los eventos terroristas del 11 de septiembre, se utilizó esta normativa. También se ha hecho, por ejemplo, con la eliminación de algunos targets de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de allá de Irán, con las fuerzas IQ, con grupos terroristas de otro tipo. Ellos tienen necesariamente que utilizar esto para poder justificar lo que está pasando en el Mar Caribe y las otras operaciones que van a estar. Bueno, es recordarle a la gente, y no me quiero alargar, pero esto es importante que la gente lo sepa, que estas operaciones están autorizadas hasta los 90 días, eso es lo que dice la ley.
siempre y cuando el gobierno argumente que los carteles de la droga, incluyendo el cartel de los soles, son fuerzas asociadas a lo que son amenazas en Estados Unidos por el papel que tienen en materia del narcoterrorismo, pero particularmente con el tema del fentanilo y la violencia que se ha generado en Estados Unidos. Por eso se está pidiendo que se den muestras, que se explique, porque es obligado por ley que el presidente le tiene que notificar al Congreso después de las 48 horas que entraron en hostilidades, es decir, la primera vez que hubo el ataque a la primera lancha, ellos tuvieron que mandar una carta para decir, mire, es que esto era un buque de contrabando venezolano que tenía unos terroristas, etcétera, etcétera. Eso se hizo. No hubo una sesión de preguntas y respuestas que se iba a hacer, pero finalmente a última hora se suspendió, no sabemos exactamente por qué, pero ahora se tiene que volver a hacer esta carta explicando, bueno, en esta lancha murieron 3 y iba este tipo de droga. El presidente dijo que había cocaína y heroína en esa droga y que venía de Venezuela hacia los Estados Unidos y que estaba dirigida por terroristas. Eso lo tienen que revisar y en un plazo de aproximadamente 60, 90 días, de los cuales pues ya han pasado varios, han pasado 3 semanas, probablemente el gobierno tenga que presentar unas pruebas, una evidencia de qué fue lo que ocurrió en esas operaciones y también el Congreso vaya a hacer algunas preguntas al respecto. Te cuento que hay unas acciones judiciales por parte de, son ONGs, más bien ligadas un poco a la izquierda, que pidieron información para que prohibieran ese tipo de acciones, porque ellos las llaman que son, no se puede autorizar operaciones letales, sí puedes agarrar a los narcotraficantes o terroristas, ponerlos en un barco y con la droga y traerlo a los Estados Unidos para procesarlos. Eso es lo que dice las acciones de la ACLU, pero no han sido aceptadas por el momento. Creo que es en función del tema de seguridad nacional que todavía la Corte no los ha aceptado y se pide que o sea, no hay una declaración de guerra, es lo que dice esos documentos de la ACLU, y que por ende pues no deberían hacerse este tipo de acciones letales. Sin embargo, el gobierno sí sostiene que no necesita declarar la guerra, porque eso tendría que ir para el Congreso, es una guerra contra el narcotráfico, pero no en ese sentido, sino que son operaciones limitadas, eso es lo que dice, y que tienen un periodo corto de aplicación. La gran pregunta, ¿se van a meter las tropas a Venezuela? Eso es lo que todo el mundo está esperando. Pues de acuerdo a la ley, a las leyes que estamos analizando para esto, podría haber ataques aéreos o en aguas territoriales. Sin embargo, no tenemos la claridad, hemos hablado con muchas fuentes, porque ahí es donde viene el debate que se está moviendo, más el lobby, más la narrativa, ¿ok? Porque estos son guerras multiniveles y de carácter híbrido y de carácter psicológico, son guerras psicológicas y de hecho los chavistas en estos momentos del régimen, la cúpula lo está sintiendo. Ellos han utilizado la guerra cognitiva y la guerra psicológica contra el pueblo venezolano por años. Y es la primera vez que tal vez lo están utilizando en contra de ellos y les ha pegado. Y les ha pegado porque ellos han levantado la bandera y hemos estado revisando la narrativa de los principales actores del régimen y ellos están realmente preocupados con esto, creen profundamente que va a haber una invasión. Desde el punto de vista de la propaganda le han tratado de sacar provecho, no han logrado el objetivo que puede tener en cualquier país una invasión extranjera, que es unificar a la población en función del gobierno. Y el secretario Marco Rubio ha sido muy claro al respecto. Ellos han dicho, estamos basándonos en estas políticas, primeramente porque Maduro no es un gobernante, no lo consideramos como tal, es un narcoterrorista, tenemos evidencia, tenemos pruebas, se llevó a lo que se llaman aquí en Estados Unidos el gran jurado vio las pruebas, habló con los testigos, los entrevistó
y por ende esto es un caso de carácter criminal. No estamos ni violando soberanía ni haciendo nada que no sea tratar de conseguir a unos criminales que tienen, por cierto, unos regalos a aquellas personas que los ayuden a agarrar. Y no es nada menos que los 50 millones de recompensa sobre la cabeza de Maduro, 25 a Diosdado o 15 millones para Vladimir Padrino López. Esto, desde el punto de vista de la guerra psicológica o cognitiva, ha operado y avanzado mucho. La guerra de narrativa está ya abierta, forma parte de los modelos híbridos, y también está el tema de los ataques letales en las aguas territoriales que no tocan la soberanía venezolana porque están en el Caribe, son aguas internacionales. Lo que viene sí va a generar tensión y por supuesto va a discutirse en el marco del derecho internacional, porque repito, las propuestas que hemos escuchado es que va a haber ataques directos a territorio por aire, pueden haber por aire. La intención es extraer, la intención no es invadir, pero los chavistas tienen muchos años esperando esto, muchos años preparándose, muchos años tratando de ocupar el territorio en base a grupos que les son leales, porque tarde o temprano ellos sabían que esto podía ocurrir, pero también el mundo que vive, que es un submundo que ocupa el territorio venezolano. Y esos son grupos de narcotráfico, grupos irregulares. Ahí nosotros tenemos el ELN que opera en Venezuela, tenemos los helenos, tenemos los rastrojos, tenemos muchísimos grupos que operan porque sienten seguridad y libertad para operar en Venezuela. Y también tienen no solamente el tema del narcotráfico, porque ese no es el único negocio que hacen estos grupos irregulares. Tenemos el tráfico ilegal de oro, de coltán, de muchos de los minerales de los cuales pues Venezuela es muy rica, pero que los venezolanos no se benefician en lo absoluto. Disculpa que me haya extendido tanto, pero quería poner toda la historia en contexto. Perfecto, muchísimas gracias. Pues mira, claro, es que el problema de determinar a alguien o a una organización como terrorista es bastante complejo desde el punto de vista de la legalidad internacional. Porque lo primero es que sabes que no hay un acuerdo unánime, ni siquiera en Naciones Unidas, para determinar qué es terrorista y qué es no terrorista. En la propia Unión Europea, lo que está bien definido es el acto de terrorismo, pero no terrorista como tal. Es muy curioso, ¿no? Y de hecho, tú sabes que estas listas, famosas listas de terroristas, Estados Unidos los ha utilizado un poco también a su capricho, porque como dice que ellos no negocian con terroristas, dependiendo los intereses que tenían, los metían en la lista o les sacaban de la lista. Lo hicieron, por ejemplo, con los talibanes o lo hicieron con la UCK en su momento en Kosovo, ¿verdad? Allí en la antigua Yugoslavia, sí. Entonces, claro, lo que te quiero decir que es un complejo, es un tema verdaderamente delicado, ¿no? Y luego además hay otra parte, porque lo que ha dicho Estados Unidos es que va a determinar como grupos narcotraficantes que sean terroristas, pero no a todos, sino solamente a algunos, ¿no? Claro, porque si a partir de ahora todos los grupos de narcotraficantes les vamos a llamar terroristas, pues fíjate si en Europa no hay narcotraficantes, ¿no? Con lo cual, pues claro, abriríamos ahí un espectro también tremendo. Y es verdad que hay discusión al respecto, ¿no? Y por lo tanto, pues el tema de la legalidad, pues yo creo que en cualquier caso, pues es un tanto discutible. Yo lo que te voy a preguntar, te voy a poner, claro, el mapa ahora mismo del despliegue de las fuerzas estadounidenses. Donald Trump ha hecho una gran apuesta. Además, en un momento, tú vives en Estados Unidos, que Estados Unidos no lo está pasando especialmente bien. Hace unos días hemos conocido los datos del desempleo en agosto, absolutamente demoledores, los de la inflación lo mismo. Estamos hablando de que también hemos conocido el déficit que se ha producido solo en el mes de agosto y es apabullante, es decir, la diferencia entre los ingresos del Estado y el gasto. Y por tanto, claro, está en una situación muy delicada y Donald Trump creo que no se puede permitir ahora mismo no conseguir el éxito en esta operación, sobre todo después de lo que le pasó a Estados Unidos en Afganistán, que también prometió acabar con la guerra de Ucrania en 48 horas una vez que estuviera en la Casa Blanca, tampoco ha acabado con esta guerra, y ahora mismo si diera marcha atrás, aparte de que me imagino que, claro, el señor Maduro lo vendería como una victoria total, de que había podido con el gran imperio, que había tenido que el gran imperio salir con el rabo entre las piernas y que no había conseguido su objetivo, y por lo tanto yo también creo que luego podemos ir desmenuzando que algo va a pasar, ¿no? Algo va a suceder, probablemente en una invasión
masiva, por así decirlo, pero algo a suceder. Probablemente, pues lo normal en este caso sería primero comenzar con ciberataques, luego comenzar con una guerra electrónica para neutralizar buena parte del país, atacar, pues bombardear precisamente pues, todas las defensas antiaéreas, los puntos neurálgicos, los puntos, o sea, los centros gubernamentales esenciales, los cuarteles principales. Me imagino que sería algo por el estilo, ¿no? Pero mira, te voy a poner el despliegue, así lo vamos comentando. A ver si sale. Sí. Como verás, claro, es que estamos hablando ya de un despliegue importante. Incluso en las últimas horas todavía ha enviado más aviones F-35, con lo cual, como estaba diciendo, es una apuesta importantísima, ¿no? En la que no parece que Donald Trump vaya a dar marcha atrás sin conseguir ningún éxito. ¿No te parece a ti también, Maybord? Claro, ellos han planteado eso, ellos han dicho que van a lograr el objetivo. Las declaraciones del secretario de Estado Marco Rubio fueron esenciales para entender, igual que las del presidente Trump. Ellos se enfocan en el marco de la ley en Estados Unidos de declarar terrorista porque ellos hablan de una amenaza a la seguridad nacional. Esto no es nuevo, ya esto lo había planteado Barack Obama y posteriormente esa posición sobre amenaza contra la seguridad nacional fue manteniéndose y en algunos casos fue cambiando. Esto es lo que mucha gente no entiende en el marco de la ley de los Estados Unidos para las designaciones de grupos terroristas o de terroristas individuales. El, el uso de todas estas operaciones van a traer como consecuencia, ahí habían algunos funcionarios del gobierno que habían dicho que no buscaban el cambio de régimen, como ocurrió, por ejemplo, con los ataques selectivos y las operaciones que se hicieron en Irán, pero que ellos dijeron no buscaban el cambio de régimen, sino acabar con las capacidades nucleares que se preveía estaban en el lugar que fue atacado. En el caso de los Estados Unidos con Venezuela, con el Tren de Aragua y con el Cartel de los Soles, es un espectro un poco más amplio. Allí, ¿qué es lo que ellos están buscando? A los designados. ¿Cuáles son los designados? Hay una lista de designados, pero en estos momentos, obviamente, lo que se plantea son 3 cabezas, con lo cual no van a destruir tampoco al Cartel de los Soles. Es decir, si se a Maduro, a Diosdado y a Vladimir Padrino, no se acaba un cartel. Yo he estado trabajando por mucho tiempo el tema, por ejemplo, del cartel de Sinaloa, que también fue designado como una organización terrorista, y estuvimos con el procesamiento de el Chapo Guzmán, del Mayo Zambada, que eran las 2 cabezas principales de ese cartel. Los herederos del Mayo y el Chapo, que eran los Mayitos y los Chapitos, también están bajo la jurisdicción de los Estados Unidos y bajo custodia del gobierno. Y en estos momentos el cartel de Sinaloa sigue operando, porque los grandes carteles son enormes y además el tema del lavado de dinero y de todo lo que esto representa, pues es muy complejo para acabarlos. O sea, no se puede acabar fácilmente un cartel. ¿Qué es lo que podrían pasar o plantearse en Venezuela? El descabezamiento, la decapitación del cartel, que no necesariamente están todos incluidos de los que son. O sea, está Diosdado Cabello, que es una figura clave, Maduro, que es el que encabeza, más no la cabeza principal. Está un Vladimir Padrino López, pero ¿qué tal los otros que están, los jefes de SODIS, por ejemplo, o los de REDI? Estados Unidos va a descabezar toda la Fuerza Armada que forma parte del cartel, cómo saber hasta qué nivel llegan o vas a llenar aviones de terroristas o de personas que están vinculadas al narcotráfico. Es difícil comprender una situación de esta naturaleza. Claro. Instalaciones del gobierno, o sea, el Ministerio de Cultura no, de Defensa no creo que tendría sentido porque allí en el ministerio como tal podrías romper las capacidades de respuesta, pero ahí no está el fentanilo o la cocaína si es que la hubiese allí. Están en la zona colombo-venezolana, que hoy en día tanto el gobierno colombiano como el de venezolano han hablado de hacer una zona binacional de paz, etcétera. Pero en ese corredor, que incluye 3 estados en Venezuela, que es el Zulia, Táchira
y apure, ahí sí pueden dirigirse ataques, pero Ujú, cercano a Colombia, el presidente Gustavo Petro ha dicho que no quiere, no va a prestar su territorio para nada de eso, tampoco se lo están pidiendo, creo, pero vienen acciones también contra Colombia. Lo que sí queda claro es que hasta el momento que yo sepa, que donde mis fuentes me han llevado, no está previsto eso, poner las botas militares y ir a atacar, ir a matar, porque eso contradice por completo la política del presidente y las promesas que ha hecho por los cuales los estadounidenses lo escogieron. Y era justamente lo que tú planteaste, aquí no va a haber más guerras, vamos acá a tratar de acabar con la guerra de Ucrania, no se logró el objetivo, se retiraron los fondos de los contribuyentes norteamericanos, se impulsa para que los países miembros de la OTAN pongan más dinero, Europa ponga más dinero, Estados Unidos retira la caja chica y por ahí andamos, no hay acuerdo de paz, no hay interés en un acuerdo de paz de las partes y la intermediación, al menos por ahora, parece que se acabó. En el ujú, caso de Afganistán, pasó durante la administración Biden y fue un reflejo de lo que no debe ser, igual de lo que ha ocurrido en Irán y en otras de las acciones militares que se han hecho, con lo cual el presidente de los Estados Unidos en estos momentos ha dicho claramente que no quiere iniciar guerra. Poner un pie o meter tropas en Venezuela va a calentar también a todos los países de la región que ujú, han protestado y otros mantienen un silencio cómplice, otros dicen que no les importan y otros han firmado con los Estados Unidos. En el caso de México, la presidente Claudia Sheinbaum ha dicho que ella no está de acuerdo, que eso violaría la soberanía, porque, y esto es importante también aclararlo, pasa eso con Venezuela, Estados Unidos llega y extrae a los narcos de allí. En México también hay muchos narcos. Y según muchos de los testigos que están aquí en Estados Unidos colaborando con la justicia, en el gobierno hay narcos. Es decir, hay gente que ha recibido soborno, que ha operado con los narcos. Podríamos estar pensando de que si se hace en Venezuela, se podría hacer en México, se podría hacer en Colombia, se podría hacer en Ecuador o se podría hacer en Bolivia. En Cuba también, porque también hay los mismos señalamientos. Entonces, ¿hasta qué punto se puede ir extrayendo agentes que tienen doble función? Son miembros de un cartel o proveen seguridad y economía a un cartel y a la vez ejercen funciones de gobierno. ¿Hasta qué punto se puede hacer eso? Y una ujú, sola institución. Va a haber un calentamiento en el ambiente. Y otra cosa que es importante recordar, que hoy pues hubo declaraciones por parte de Pekín al respecto, es que el régimen de Maduro no está solo, tiene aliados estratégicos. Entre ujú, ellos está China, entre ellos está Rusia, entre ellos está Irán, Bielorrusia, Turquía, etcétera. Estos agentes externos tienen intereses muy claros y limitados en Venezuela. China tiene más de 600 convenios con el chavismo y ha hecho unas inversiones recientemente de más de $1.000 millones en petróleo. Rusia tiene intereses y tiene negocios y tiene propiedades en Venezuela, propiedades importantes de campos que opera. Ahí hay un interés estratégico. Igualmente, Irán, que no pues representa tal vez uno de los grandes peligros para los Estados Unidos, pero definitivamente Rusia y China en conjunto con los otros son un frente que hasta el día de hoy están apoyando o a Maduro o a las inversiones o los intereses que tiene en Venezuela. Igual, y en paralelo, te digo que esas organizaciones criminales que operan en Venezuela también han dicho que están en defensa, obviamente, del régimen. Así que va a ser muy interesante porque es muy complejo el panorama interno y externo, pero a la vez pareciera que el gobierno de los Estados Unidos tiene completamente decidido hacer o terminar de hacer lo que empezó a hacer por el ujú. costo económico, por el costo político y justamente a partir de esta semana vamos a ver aquí en Nueva York que se va a celebrar la Asamblea General de las Naciones Unidas a partir del 21, pero ya empiezan las pre-reuniones, cómo el régimen y sus aliados están moviendo los lobbies.
internacionales y la discusión en la ONU sobre, por ejemplo, el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas, que es el derecho estadounidense, cómo se manejan esos conflictos armados, cómo hasta qué punto el gobierno de los Estados Unidos puede hacer esto. Es decir, son muchos los temas que van a estar discutiéndose en los escenarios de la ONU donde participan varios gobiernos. Hay unos a favor y otros en contra, pero en todo caso se está moviendo para que se discuta con el ánimo de deslegitimar las acciones que está haciendo el gobierno de los Estados Unidos basado en la instrumentalización de todas esas leyes que hay y que le permiten al gobierno hacer eso. Así que esto aquí también va a tomar una fuerza narrativa a favor y en contra con esos personajes que hemos planteado. Totalmente. Fíjate, yo acabo de estar hace unos días en México, unos cuantos días además, y aquí ahora mismo estoy en Colombia y efectivamente existe esa inquietud, porque además, curiosamente, los dos gobiernos ahora mismo ideológicamente están muy enfrentados ideológicamente a Donald Trump, ¿no? Con lo cual se temen que también algo les podría llegar a suceder a ellos si esto pues fuera adelante. Y claro, aquí has citado también un país muy interesante que es Cuba. Hay quien cree que incluso en cierto modo el país que controla Venezuela es Cuba, a través de los servicios de inteligencia cubanos, que por lo visto ha penetrado hace mucho tiempo en Cuba. No sé si tú tienes información, perdón, en Venezuela, no sé si tú tienes información al respecto de cuál es la influencia real de Cuba en Venezuela y lo que podría significar precisamente en caso de que algo suceda en Cuba, qué repercusión podría tener en Venezuela, o sea, en Venezuela, repercusión en Cuba, perdón, que me estoy liando. Bueno, mira, ahí el papel y el rol de Cuba con el chavismo fue desde el día uno, desde el día en que Hugo Chávez salió de la cárcel y se fue a Cuba y logró acuerdos estratégicos y apoyos con Fidel Castro en el ámbito de llegar ya no por la fuerza, como lo intentó en 1992, sino a través de unas elecciones que se dieron en 1998. De ahí en adelante, Cuba ejecutó el plan a través de la figura de Hugo Chávez y del chavismo. Eso hoy en día nadie tiene duda al respecto. En relación a lo que tiene que ver con el crimen organizado transnacional, Cuba y Venezuela. Se dice, de acuerdo a toda la estadística que hay, y hay mucha base documental, de que el primer cartel de los soles no era venezolano, sino cubano. Mm. Luego fue el venezolano y se fue desarrollando en un caso muy particular, que lo vieron los cubanos en la televisión, cosa que es muy rara verla, se montó un circo para justificar que la DEA mirara hacia otro lado con el caso Ochoa, que fue muy famoso en Cuba en el siglo pasado. Pero eso no rompió la estructura que vincula el crimen organizado con el régimen de los Castros. Lo que hizo fue calmar una herida y mover la línea para otro lado. En el caso de Venezuela, hoy en día los cubanos operan en casi todos los ámbitos. Ellos operan en el sistema de identificación, en el sistema de inteligencia, en el sistema de elecciones, votos electrónicos, tienen una participación en la parte del software, ellos tienen participación en el sistema educativo, en el sistema petrolero, es decir, están presentes En en toda, todo. y por supuesto también en el crimen organizado transnacional, porque las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas primero fueron amigas de Fidel Castro que de ser amigas de Maduro. El ELN primero fue amigo de los Castro que amigo de Maduro, es decir, primero fueron los Castro, primero fue Cuba y después fue Venezuela. Pareciera que la estrategia ahora va a ser primero Venezuela y después Cuba. Y no sé si alcanzará para Nicaragua, que también es otro problema, un lastre en América Latina. Pero todo indica que si Estados Unidos en estos momentos tumba la cabecera del cartel de los soles, va a repercutir directamente en Cuba, que hasta el momento ha sido amparado por algunos acuerdos del siglo pasado, pero que eso no son permanentes. Y si hay un golpe en Venezuela, va a repercutir en Cuba. Si hay algún cambio, que eso es lo que aspiramos todos los venezolanos, que haya un cambio, pero un cambio real, tal vez tenga una repercusión directa en Cuba, porque una buena parte de la base cubana opera en Caracas y no en La Habana.
Qué bueno. Mira, también se ha hablado de Irán, Meibort. Hay quien dice, comenta, que Irán sí que ha tenido una gran participación en el tema de Venezuela. Por ejemplo, que las fuerzas especiales iraníes han estado entrenando a parte del ejército venezolano, especialmente a las fuerzas especiales venezolanas. Y también incluso se habla de que, aunque no en gran cantidad, pero sí que ha habido guerrilleros o milicianos de Hamas y de Hezbollah que han estado entrenando en Venezuela y que han estado muchas veces refugiados en Venezuela cuando la situación en sus países, vamos, en sus zonas respectivas, pues estaba más delicada. ¿Tú tienes también algo de información a ese respecto? Esa relación Irán, fuerzas venezolanas, Hamas, Hezbollah. Por supuesto, y eso viene desde hace mucho tiempo. Una vez que Hugo Chávez llegó al poder, empezó a reactivarse con la ayuda de Cuba, por cierto, y con la ayuda de Libia, del entonces jefe Gaddafi, Muhammad Gaddafi. Gaddafi. El chavismo logró, a raíz de, fue en el 2006, cuando llega al poder en Irán, Mahmoud Ahmadinejad, establecer una serie de relaciones y de acuerdos que se desarrollaron y que permitieron que Venezuela fuera prácticamente la base de entrada de operaciones del régimen islámico de Irán en América Latina tras la llegada al poder de Mahmoud Ahmadinejad, pero con acuerdos hechos previamente entre la línea cubana, entre la línea de Gaddafi y el chavismo, que concretan esta posición y luego de que se abren esos espacios en Venezuela, en Bolivia, empiezan a tramitar. Y si tú ves todo lo que se produce después del 2006 en adelante, vas a ver cómo Venezuela sirve de plataforma para que se abran incluso oficinas o agencias de negocio, para que se abran embajadas donde no había, para que se establezcan relaciones, para que se produzcan atentados contra los fiscales que estaban estudiando quiénes eran los asesinos y los terroristas de eventos, por ejemplo, en la Embajada de Israel en Argentina o en la AMIA. Todo eso se produce con una participación amplia de Venezuela. Desde el punto de vista de la llegada, por ejemplo, de agentes de Hezbollah, Hamas, etcétera, también se le brindó espacio, protección e identidad, porque uno de los puntos claves y de lo que hay en materia de documentación es justamente que el régimen venezolano otorga pasaportes a algunos de los miembros de estas organizaciones criminales para que se pudiesen mover, porque en aquel momento Venezuela no estaba en la mira de las autoridades y por ende utilizar un pasaporte venezolano en lugar de un iraní le abría las puertas a muchos para poder delinquir a sus anchas. Tratamientos, entrenamientos, apertura de centros comunitarios que permiten hacer seguimiento y acercarse, inclusive hasta enseñar el Corán, tenemos en Venezuela, en muchos estados. Se han tal vez unificado en la isla de Margarita, pero no es solamente ese el lugar. Yo conozco mucha gente que ha estado en referencia directa a estos casos en el occidente, en el oriente y en la misma capital. No es nada nuevo, tiene más de 20 años ejecutándose este tipo de acciones, pero en estos momentos los iraníes también participan en el modelo económico comercial, que a raíz de los eventos que ocurrieron en el año 2017 en Venezuela y de los movimientos que se hicieron, hubo un intercambio comercial más abierto y más amplio con la República Islámica de Irán, adicional a todo lo que era la parte ilegal y de terrorismo. Estamos hablando de que han habido inversiones, de que han habido movilizaciones, que han habido mudanzas de gente que venía, que estaba vinculada a Irán, y también algo que es muy importante, que es que Venezuela se convirtió en un pasadizo para el lavado de dinero de estas organizaciones criminales. A nosotros nos tocó cubrir en Nueva York casos interesantísimos donde los Estados Unidos aplicaba sanciones a ciudadanos iraníes que estaban lavando dinero de los programas sociales del régimen de Chávez. Y eso, bueno, se agarró a uno que lavaba dinero directamente para los ayatolas, pero fue uno de miles. Así que también está esa relación, es decir, que Venezuela es como la lavadora de estos grupos terroristas, incluyendo a Hezbollah y a Hamas, tristemente.
Ujú. Mira, otro debate, ¿sabes? Que hay es que si es un narcoestado o no es un narcoestado. Hay quien dice que más allá de lo que argumenta Estados Unidos, que no podría ser un narcoestado porque allí ni se produce droga, ni se transforma, ni se elabora, ni es una zona de tránsito, ni tampoco se obtienen beneficios con la venta de la droga. Pero recientemente me he enterado, porque ya te digo que en Europa estamos muy despistados, mi Bord, te lo digo así de claro, estamos muy despistados. Recientemente me han contado, estando aquí en Colombia, que parece ser que sí, que se produce también hoja de coca en algunas partes de Venezuela, que sí que transita por allí también la droga y parece ser que sí que estaba relacionado con los beneficios derivados del tráfico de droga. Yo no sé si tú lo puedes confirmar, no lo puedes confirmar, seguro que tienes mucha información al respecto. Por supuesto que el régimen recibe beneficios de la droga, es obvio, y no de ahora. Los militares reciben dinero de la droga desde el siglo pasado. Cuando uno revisa las acusaciones federales, que son amplias, que tienen muchas páginas, pero hay que leerlas, allí se tramita todo lo que tiene que ver con lo que la conceptualización que es del siglo pasado llama narcoestado. Pero en el caso de lo que estamos viendo de Venezuela, ese concepto de narcoestado quedó atrasado. Desde el punto de vista de la ciencia política, está muy atrasado. ¿Ah, Hoy sí? en día ya no se habla de narcoestado, eso fue el siglo pasado. Hoy en día estamos hablando de corporaciones criminales globales, es otra cosa. Hay un aspecto que es necesario entender. Los narcoestados atraviesan todos estos mecanismos. Yo, criminal, pago la campaña de un político para que cuando llegue a ser político o lo pongo directamente diputado, senador, etcétera, y ese político opera para mí, es decir, yo le pago, él es empleado del cartel. Otra cosa diferente es que el político o el que va a ejercer un cargo público se convierta o sea parte del cartel, que el narcotraficante no le tenga que pagar, sino que yo hago el negocio, yo estoy asociado directamente al Ujú, narcotráfico. En Venezuela, a pesar de la narrativa del régimen, sí se siembra cocaína, sí se procesa cocaína, sí hay laboratorios de cocaína. Lo que no se ha podido documentar, al menos yo no lo he podido documentar, es que hayan laboratorios de fentanilo. ujú. Esto no lo he podido documentar yo. El gobierno de los Estados Unidos dice que sí. Sí, por si te sirve algo, tampoco aquí todas las personas con las que he hablado y he hablado con muchas tampoco me lo han podido confirmar. Pero en el caso de la cocaína y de la marihuana y de la heroína, sí hay documentación amplia. Un aspecto fundamental. En los narcoestados viejos hay un tema que es clave, porque una cosa es los carteles de la droga que buscan ánimo de lucro, enriquecerse, y otra cosa es formar parte o ser un cartel de la droga para enriquecerse, pero también con otro Ujú, elemento que puede ser de carácter doctrinario, como es el caso de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas o el ELN, que queda claramente identificado, y el caso del Cartel de los Soles, que también está enmarcado dentro de esa línea. Tiene un carácter doctrinario y la legislación y la orden ejecutiva del 2025 del mes de enero establece específicamente cómo el cartel de los soles, junto a otros carteles, pero estamos hablando del cartel de los soles y del tren de Aragua, son terroristas ideológicos que ujú, se convierten en las llamadas fuerzas asociadas. Y hay una frase que ha sido permanentemente utilizada por los fiscales, que es que la droga, en el caso de la cocaína, no del fentanilo, repito, ujú, fue utilizada durante el gobierno, durante el chavismo, desde el inicio, como un arma de guerra. Eso se planteó en varios de los expedientes motivado a declaraciones de testigos, tanto de Colombia como de Venezuela, como de Ecuador y de México en Estados Unidos. Es decir, se convierte la cocaína en un arma de guerra. De ujú, allí que eso se enmarca dentro de otra línea que no son los narcoestados, porque son, repito, conceptos caducos, decimonónicos, ya viejos, no los usa nadie ya. ujú.
qué habla de bueno. corporaciones criminales globales que incluyen todo este tema y que están enmarcadas también en todo lo que es la estructura en luchas contra Estados Unidos o contra Occidente. Es decir, se utiliza también esta denominación. Maduro ha dicho, por ejemplo, en muchos de sus discursos públicos, y esto se alinea a el concepto que se maneja del Departamento de Justicia, que Venezuela dejó de ser de Occidente y que está alineado a el otro mundo que está Ujú, operando por otro lado y por ende están contra Occidente, es decir, una forma bastante maniquea, pero es lo que se ha planteado. ujú, Si ujú, contra lo occidente, pues eres parte de ese otro grupo. Y ahí está enmarcado también ese concepto de guerra. Guerra, por supuesto, guerras asimétricas, guerras que no son convencionales y que utilizan la cocaína como un elemento clave de guerra, así como se ujú. pasó en el caso de China, por ejemplo. Ujú. Fíjate, hay quien opina que al final toda esta presión que está ejerciendo, como veíamos en el mapa, Estados Unidos, de momento de forma naval, incluso si llegara a hacer esos ataques puntuales, que parece ser que ya tiene todo el país mapeado, con los aviones espía, con, en fin, con todos los aviones de guerra electrónica, que sabe exactamente dónde están las defensas antiaéreas, todos los puntos clave, en fin, lo normal en estos casos. Pero claro, el problema es que, o sea, la cuestión sería que la esencia sería que fuera el propio pueblo el que se levantara contra el gobierno, pues para poner fin al régimen del señor Maduro. Pero aquí se plantea una cuestión, teniendo en cuenta que hay una parte importante de la población que vive subvencionada por parte del gobierno. ¿Tú no crees que esto podría dar origen incluso a un enfrentamiento civil? Es decir, a una guerra civil de una parte del pueblo que siga queriendo apoyar el sistema actual porque se beneficia de él a través de subvenciones y otra parte del pueblo que lo está pasando mal, que está pasando muchas penurias, que tiene unos sueldos realmente ridículos y que desea ese cambio, pero que pueda haber ese choque dentro del pueblo y que esto pueda originar ese enfrentamiento civil? Mira, el grueso de los venezolanos tiene hambre, no se beneficia del régimen, Ujú, porque los salarios son de $1, $5, unos salarios ridículos, y las subvenciones, los bonos de guerra, etcétera, son realmente ridículos. Por ende, es imposible pensar en una guerra civil cuando el 80 o 90% de la población tiene hambre y vive en condiciones míseras. Los que ujú, sí se benefician son los operadores financieros, los llamados boligarcas, bolichicos, los que son operadores de segundo ramo, los familiares de los jerarcas y obviamente los jerarcas, pero esos no agrupan un porcentaje importante de la población, son un grupo pequeño. El ujú, chavismo, la base del chavismo fue amplia y se fue reduciendo en la misma medida en que iba colapsando el régimen y volviéndose más tiránico, más autoritario. ujú, El venezolano común y corriente no tiene armas, para una guerra civil se requieren armas, por ejemplo. Tiene mucha hambre, vive en condiciones precarias, a veces no tiene agua, la mayoría de las veces no tiene tampoco electricidad, no puede pagar el colectivo, si tiene un auto no puede pagar los repuestos, etcétera, etcétera. Tienen los hijos muy mala educación porque en Venezuela la educación es catastrófica y por lo ujú, general las escuelas públicas están adoctrinadas. Es decir, no existen unas condiciones para que se genere una guerra civil como la que puede ocurrir en otros lugares. Lo que sí hay, y eso sí lo podemos garantizar porque ya lo vivimos, el régimen salió del poder en el 2002. Abril del 2002, 11 de abril, que fue muy famoso. La gente, yo estaba allí, a mí nadie me lo contó, yo lo viví, ujú, salió a la calle y sacó a Hugo Chávez del poder. Lo que viene el día después es lo que preocupa a todo el mundo en estas acciones que se van a cometer. Porque ujú, el 2002, el día después se convirtió en un regreso del régimen y en el fortalecimiento y mayor autoritarismo y mayor presión, cárcel, exilio, etcétera, para la población que estaba en contra de Hugo Chávez desde 1999. ujú, Esto fue una enseñanza histórica que hay que tener presente ahora. ¿Qué puede ujú, ocurrir?
Allá en Venezuela hay las listas, por ejemplo, de odio. La primera fue una lista muy famosa. Listas de odio. Sí, en Venezuela hubo una lista que hizo un sujeto chavista que se conoció como la lista Tascón. Era toda la gente que había firmado contra el régimen, para que en aquel momento se hiciera un referéndum que finalmente el régimen se lo robó, que decía que el régimen se tenía que ir o no. ¿Ok? Los que no querían que se fuera y los que querían que se fuera. Así de sencillo. Ujú, ujú, Eran preguntas. Y este señor, Luis Tascón, hizo una lista que se llamaba la lista Tascón y todo el que firmó o todo lo que firmamos pasamos a ser de la lista Tascón. Y eso significaba ser un ciudadano de quinta. No tenías derechos, no tenías absolutamente nada, era un cero a la izquierda. Hoy en día es al revés la lista, porque los venezolanos han identificado quiénes son los culpables de la catástrofe que viven por 2 décadas y media. ujú, Y en ese 11 de abril del 2002 se puso en práctica, pero era, si se quiere, muy prematuro, muy cavernoso la cosa, ujú, porque se empezaron a identificar a los chavistas y los chavistas temblando de horror se iban a meter en la embajada de Cuba o en las embajadas que les abrían las puertas, que ahora van a ser menos que en el 2002. Eh, y hay odio. En el siglo ujú, pasado, nosotros tuvimos 2 eventos que nos pueden dar más o menos una noción, aunque bastante lejana, de lo que podría ocurrir. Ocurrió cuando cayó el régimen de Juan Vicente Gómez y cuando cayó el régimen de Marcos Pérez Jiménez. En esos 2 eventos, el pueblo, frustrado, atado, miserable, salió a buscar justicia por sus propias manos. Esto puede ocurrir. Y hay listas de odio, o sea, hay listas de gente que todo el mundo sabe dónde están, quiénes son los chavistas, los responsables de la miseria y del caos y de la destrucción. Eso sí ujú. puede ser, pero una guerra civil no, porque no hay armas. Lo que sí puede haber atosigamiento con los chavistas que queden por ahí que sean visibles. Y muchos de los Ujú, jerarcas, que como te digo, si extraen, no van a extraer a 10.000 chavistas, van a extraer a 5 o a ujú. 10. No pueden extraerlos a todos. Meibor, también hay dudas sobre la respuesta del ejército. Teniendo en cuenta que puede escalar la tensión ahora mismo, la presión de Estados Unidos sobre el gobierno del señor Maduro. Claro, aquí no se sabe muy bien cómo va a responder ya no solamente la cúpula militar, que como tú estás diciendo, pues a lo mejor o supuestamente pues está involucrada en este narcotráfico o en algún tipo de corrupción, pero claro, ¿qué va a pasar con los suboficiales y la tropa? Porque ellos probablemente no les llegue todas esas prebendas de las que pueden haber disfrutado, que además parece que hay un número de generales muy abultado, toda esa cúpula militar, pero a ellos no les habrá llegado. ¿Cómo crees tú que puede responder los suboficiales y especialmente la tropa en caso de que esta presión siga aumentando? Mira, hasta el momento no hay una ruptura de lo que ellos llaman la fusión cívico-militar policial, porque tampoco hay una acción directa. Yo no Ujú, creo, luego de observar las condiciones en las que se encuentra la tropa y los oficiales de menor calibre, que ellos estén dispuestos a dar la vida por los chavistas, por los jerarcas. No creo. ujú, No creo realmente. Puede ocurrir que o se entreguen si hay a quien entregarse, o se levanten una banderita blanca en señal de paz para que no lo lleven ujú, preso o que no los maten. Pero no creo que haya esa lealtad, y es tanto así que el régimen apela al concepto de lealtad cada vez que da un discurso. ujú, Eh, Padrino López empieza su discurso con lealtad, y las consignas de la Fuerza Armada Revolucionaria Bolivariana es justamente traidores nunca. ¿Por qué? Porque ese es el concepto que más le quita el claro, sueño a los militares que están en las cúpulas, pero particularmente a Padrino, a Hernández Dala y a ese grupo que está claramente identificado. Así que no creo, ujú, porque los venezolanos que forman parte de la Fuerza Armada, pero que son de la tropa, están pasando tanta hambre y tanta miseria como el resto de la población, pero claro, ellos están en una condición especial. Así como ujú, también es importante señalar que desde el otro lado, del lado de la oposición, ujú, no ha habido como un engranaje para lograr, o si se quiere, facilitar
un apoyo o una confianza por parte de los militares hacia el otro grupo político. Es decir, estamos como en un terreno árido en esa área. Y a lo mejor en España no lo tienen claro, pero en los países de América Latina, para que haya gobierno y gobernabilidad, tiene que haber los militares al lado. O sea, en contra de los militares no puede haber un gobierno civil gobernando. Y esto se lo olvida a muchos, ¿no? Muy interesante. Mira, has hablado de la oposición. Aquí hay quien piensa que uno de los escollos principales para que se produzca ese cambio de gobierno es precisamente que no hay una oposición unida, que no hay un liderazgo claro, que no hay un liderazgo ilusionante por parte de esa oposición y que se podía producir en ese momento un vacío de poder, como ha pasado en otros escenarios, que eso abundara todavía más en el caos, ¿no? ¿Tú crees que sí que hay una oposición o hay ahora mismo en la oposición alguna figura que verdaderamente el pueblo ansía de que se ponga en el lugar del señor Maduro, o claramente no lo hay y eso efectivamente es un problema? Bueno, aquí hay que entender que si hay una caída de las cabecillas del régimen, no se sabe exactamente quién va a tomar el poder, ¿ok? Ujú, Porque depende qué y quién y cómo. claro. Porque, repito, la experiencia más cercana fue la del 11 de abril del 2002 y allí llegó un señor llamado Pedro Carmona, que vive en Colombia, por cierto, que tomó el poder y eliminó de tajo a través de un decreto la constitución del 99 y reimpuso la del 61. Y esto generó una base para que el chavismo regresara. Es importante destacar esto, ¿no? ¿Qué ley va a funcionar el día después? O sea, ¿qué ley, a qué vamos a acudir? Porque si es a la constitución de 1999, tendría entonces que ser otro chavista que no hemos mencionado aquí, pero que tiene que irse dentro del grupito, que es, por ejemplo, Delcy Rodríguez o Jorge Ujú, Rodríguez. Delcy Rodríguez es la vicepresidente del régimen y por la constitución ella sería la que toma el poder si Maduro no está. ¿Ok? ujú, Todo es ilegal y aunque es no reconocido e ilegítimo, pasó exactamente, bueno, con el caso de Chávez era supuestamente legítimo en aquel momento, pero no era legítimo porque lo habían sacado y él había renunciado. ujú, Es toda una historia. Pero, ¿o quién va a quedar? ¿El presidente de la Asamblea Nacional, que es Jorge Rodríguez? ¿O va a tomar posesión Edmundo González Urrutia, que está en España? Porque, ¿qué va a hacer? ¿Va a ser aceptado por la Fuerza Armada Edmundo González Urrutia, que de acuerdo a la Constitución del 99 tenía que haber tomado poder el 10 de enero de este año o antes de los 6 meses? Es decir, hay demasiada complejidad ujú, ujú, en materia de qué es lo que va a pasar. Pero, de todas maneras, yo revisando la historia de Venezuela, que la conozco como la palma de mi mano, te puedo decir que en estos tipos de movimientos para una transición, por lo general se requiere de una junta de gobierno, que posteriormente podría eventualmente, y de acuerdo a cómo se den los niveles de violencia, pueda llamar o no a unas elecciones o pueda reconocer o no algún gobierno que en qué ley se van a basar, ¿no? Todo esto son ujú, preguntas que hay. Nadie tiene una bola de cristal para saber qué es lo que puede generarse a raíz de la caída del régimen, pero lo que sí queda claro es que los venezolanos, todos los venezolanos, van a querer escoger al mejor ujú, para definir ese otro periodo que viene, que va a ser muy complejo, muy difícil, ujú, porque la lucha contra el crimen organizado que está presente en Venezuela. El ujú, señor Mundo González tiene las condiciones, está bien, puede ser legítimo si la mitad de los venezolanos no votaron, que cómo se reconoció una parte, pero hay una parte de los venezolanos que no, o sea, hasta qué punto claro, puede utilizarse lo que ocurrió el 28 de julio para lo que pueda venir, que no tampoco tiene fecha, ¿no? ujú, Y hay una persona que ha capitalizado una parte de las creencias de los venezolanos, que es María Corina Machado, pero ella no fue ni candidata, ni tiene partido político, ni tiene nada, entonces también es muy compleja la posición, aunque yo estoy segura, porque conozco mucha gente que si toca ir a unas elecciones,
en el marco de unas elecciones, digo, que se diesen unas elecciones de verdad donde no fuera el régimen el que decidiera quién participa y no, porque eso fue lo que ocurrió en 28 de julio. Ujú, ujú, Maduro y el régimen definieron quién era candidato y quién no, y a partir de ese momento no es reconocible una elección transparente, porque ninguno de los candidatos que la gente quería, como por ejemplo María Corina, que había ganado las primarias, Maduro no la aceptó. Ella puso ujú. a una señora llamada Corina también, por cierto, que tampoco aceptó. Y a Maduro le dio la gana de aceptar, fue a González Urrutia. Entonces, el sistema es bastante complejo. Por eso te digo que esto viene con unos niveles de generación de consenso que tampoco están claros ahora. Claro. Mira, hoy precisamente en un medio digital español, y no precisamente de los pequeños, de los principales, se comentaba, ya sabes que hay lo mismo, mucha desinformación a este respecto, que el señor Rodríguez Zapatero, que parece ser que tiene una gran influencia en Venezuela, no sé si tú nos contarás si es así o no, que había diseñado ya un plan para precisamente sustituir al señor Maduro por la señora Delcy Rodríguez, porque por lo menos para formar un gobierno transitorio hasta que luego hubiera unas elecciones y se pudiera formar un gobierno pues legítima y democráticamente elegido, ¿no? ¿Tú crees que este plan puede ser así? ¿Y qué sabes tú de esa injerencia del señor Zapatero en Venezuela? Porque en España se habla mucho, pero a lo mejor tampoco lo tenemos muy claro y veo que tú tienes una información absolutamente precisa. Bueno, en el caso de la influencia de Rodríguez Zapatero lo hemos visto desde hace muchos años en Venezuela, incluso antes de que fuera presidente del gobierno de España. Ha ¿Ah, sí? estado ligado a eventos muy importantes, sí, y luego pues ha aparecido y hoy en día muchas veces alguien lo confunde como con el canciller del régimen. Trata de ayudar. Se llevó, por ejemplo, a un torturador que estaba preso en Venezuela, un tipo que le hizo mucho daño a los venezolanos, que se llama Miguel Rodríguez Torres, que está ya viviendo como un pachá en España, y se lo llevó de una cárcel porque este estaba tratando de montar tienda aparte y se peleó con Maduro. Lo pusieron en la cárcel, como a todos los traidores del régimen, y este lo sacó y se lo llevó para España. Ese es el que aparece ahí trasteando detrás de todo sobre ese supuesto plan del que yo no tengo evidencia. Ujú. He preguntado, he estado tratando de averiguar porque lo que Sí, sí... te lo digo por si alguien piensa que me lo he imaginado, ¿no? Salió en el medio digital que se llama Voz Populi. Te lo digo por si quieres, puedes No, mirarlo, se llama Voz Populi, el medio digital. no, yo sé exactamente de lo que estás hablando y conozco la Ujú, información que se publicó. Lo que yo no tengo son evidencias de que eso haya sido así. ujú. Sí. Lo único que tengo información es que antes de que se produjeran estos, se llaman las liberaciones de presos políticos en Venezuela, Miguel Rodríguez Torres, que repito es un torturador que debería estar preso, no gozando el mundo que está viviendo allá en España, él había tramitado junto con otros para sacar a unos presos políticos y buscar darle un oxígeno al Ujú, régimen. Eso sí lo tengo informado. Luego salió este evento, yo averigué en el momento, esto no es nuevo, esto se habló desde hace ya más de 4 o 5 semanas. Estaba de hecho yo en España cuando esto se dio a conocer por primera vez y empecé a buscar datos y obviamente ahí está, es lo que yo te estoy planteando, que es lo que aparece en la Constitución del 99. ujú, Delcy Rodríguez, por esa Constitución, si se fijan en esa Constitución, es ella. Y claro, ujú, Rodríguez Zapatero o el que sea, no necesita ser Rodríguez Zapatero, cualquiera que esté tratando de salvar al chavismo como, como parte en Venezuela del gobierno va a decir que esa es la vía porque la otra falló, ujú, pero ujú, necesariamente sea la vía que los venezolanos quieren. Ahora, ujú. las transiciones no se dan como los ciudadanos quieren. Las transiciones se dan como las variables allí Ya, interpuestas se puedan producir. Zapatero es totalmente. muy amigo del régimen y es muy amigo de los amigos del régimen, como China, por ejemplo. Sobre la cabeza de Zapatero se informan todos los logros que ha llegado a China en España, es decir, él es amigo de muchos amigos del régimen, pero es amigo del régimen. Y lo hemos visto en Caracas en muchas oportunidades, en momentos felices, en momentos tristes, en momentos alegres. Lo que quiere decir que ahí está ese hombre que siempre ha servido. Y Delcy Rodríguez, Maduro, todo el mundo dice él es amigo de Venezuela.
pero es ujú, de Venezuela, de ellos, no del resto. ujú. Mira, antes has mencionado también, y lo has vuelto a mencionar ahora, a China y también anteriormente a Rusia, pero da la impresión de que el apoyo, por lo menos oficialmente, no el apoyo opaco que probablemente habrá, pero el apoyo oficial tampoco está siendo demasiado firme. Sí, hay algunas declaraciones, sobre todo por parte del gobierno chino, de eso de poco menos que avisando a Estados Unidos de que no se le ocurra realizar ninguna intervención militar en Venezuela, pero tampoco ha sido una cosa especialmente llamativa, ¿no? Y en cambio Rusia pues tampoco parece que esté apostando mucho por el señor Maduro. ¿Tú crees que llegado el caso le podrían dejar caer porque a lo mejor ves que es una pieza que ya no pueden sostenerla por más tiempo? Sí, bueno, en estos casos a veces las cabezas son desechables. Las Ujú, mafias son así, las mafias tienen cabezas desechables. Te digo, o sea, los modelos de carácter político como el chavismo también. Hay ujú, mucha gente que ha sido desechada. Por ejemplo, había un sujeto que se vislumbraba como el futuro presidente de Venezuela, muy vinculado, por cierto, a Hezbollah y a los grupos terroristas del Medio Oriente. Y en la primera administración de Trump, lo primero que hizo fue sancionarlo y declararlo con la ley Keeping como un narco, por estar ujú, vinculado a los Z. Y él fue sacrificado después por otra razón que no era esa. Estoy hablando de Tarek El Aissami, que hoy en ujú, día se supone está preso en una de las peores cárceles del régimen. Pero él era una figura clave y fue desechada. Ah, ujú, en ese caso se habló de corrupción en PDVSA, pero las razones que lo llevaron a Maduro a desechar la cabeza de Tarek El Aissami fueron otras, no necesariamente los 35.000 millones de dólares en criptomoneda, ujú, porque habían otros que habían pasado por allí. Las razones son otras. ujú, La traición es lo que no se perdona en las mafias y el chavismo es eso. ujú. El- Dice que las sanciones también han hecho mucho daño a Venezuela, que probablemente si no hubiera sido un país sancionado, pues podría haber dado mayores ventajas sociales a sus ciudadanos. Tú me dirás si las sanciones creo que empezaron en el año 2017, corrígeme si me equivoco, y claro, ¿y quién opina que sancionar de esta manera unilateral a un país sin un apoyo de Naciones Unidas o sin un respaldo por parte de Naciones Unidas, que incluso puede ir contra los convenios de Ginebra y La Haya, porque en realidad es un castigo colectivo contra toda la población? ¿Tú crees que eso le ha hecho mucho daño a los gobiernos venezolanos, que efectivamente le ha impedido poder apoyar a su población, darle más servicios? O en cualquier caso, aunque no hubiera habido sanciones, tampoco le hubiera dado servicios porque al final estaban aprovechándose y solamente pues, obteniendo las ventajas solamente para la élite que dominaba el país. Bueno, esas son dos narrativas que han estado presentes en el relato por mucho tiempo y que de hecho grupos de izquierda lo han señalado en el caso de Cuba, por ejemplo, Ujú, que en lugar del término sanciones ellos utilizan bloqueo, que luego pues en la narrativa del régimen eso es lo que se ha planteado. Las ujú, sanciones son instrumentos administrativos que están directamente vinculadas a las figuras que están sancionadas. En el caso de Venezuela, fueron sancionados figuras específicas y también empresas en las que se determinaron que el régimen había utilizado como un mecanismo criminal. Ejemplo, PDVSA, por ejemplo, la empresa que se encarga de la comercialización minera y las empresas que estaban directamente vinculadas con los esquemas de lavado de dinero. Venezuela como tal, como país, no está sancionado. Lo que está sancionado son las figuras del régimen a los que se les han congelado cuentas, etcétera, etcétera. Pero la narrativa de la izquierda tradicional ha mezclado sanciones administrativas con bloqueos económicos. Son dos cosas diferentes. ujú, ujú, Sanciones no estaban las medicinas, no estaba la comida, no estaba nada de eso. Pero la narrativa del régimen no solamente la planteó como un bloqueo, sino que dijo que era una guerra económica contra Venezuela cuando era unas sanciones administrativas con congelamiento de cuenta a los criminales que habían robado fondos del Estado venezolano y habían lavado en Estados Unidos, porque dicho sea de paso,
las sanciones se debieron a acciones que estaban directamente relacionadas con el sistema financiero de los Estados Unidos para el momento. No fue en el gobierno de Donald Trump, las primeras sanciones se dieron durante la administración Obama, cuando se determinó que Venezuela era una amenaza inusual para los Estados Unidos, para la seguridad nacional de Estados Unidos, y luego se produjeron esas sanciones, aunque miembros del Cartel de los Soles habían sido sancionados en el año 2008 y 2011. Mira, te iba a poner un vídeo, pero no he podido subirlo, en el que hablaba precisamente el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, en el que animaba a la población a morir por la patria, ¿no? De hecho, es el vídeo, me imagino que lo habrás visto tú también, ha corrido por todas las redes sociales, en el que está diciendo, oye, que sí, que se preparen para recibir bolsas negras de soldados muertos que han luchado por defender la patria, porque en cualquier momento Estados Unidos pues, les puede invadir, digamos, de una manera masiva. Mm, ¿Tú crees que de verdad el pueblo venezolano está preparado para eso? Porque parece ser que sí que le están entregando armas, pero además a ciudadanos que no tienen ninguna instrucción militar, ¿no? Aquello sería una masacre tremenda, ¿no? ¿Cómo crees tú que reaccionaría el pueblo efectivamente en caso de que vieran que empieza a haber unos desembarcos, empieza a haber un bombardeo selectivos, empieza a haber un poco de todo, ¿no? Claro, esto es muy preocupante, que le estén dando ese mensaje de que no pasa nada porque vayan a morir por la patria. Y lo que tú decías, a lo mejor no todos los venezolanos pues están dispuestos a morir por la patria, ¿verdad? Ninguno está dispuesto a morir por el régimen, porque la patria no es el régimen. En estos Correcto. momentos a quienes andan buscando es al régimen. Y número dos, es propaganda del régimen que cada venezolano que fue a las milicias a inscribirse tiene un arma. Eso es completamente falso. En Venezuela las municiones no están para ninguna milicia, las armas no están disponibles para las milicias. No es verdad, me he encargado de averiguar con muchas fuentes que haya 8 millones de inscritos en ninguna milicia y en los reclutamientos. Eso es lo que se llama propaganda, que se utiliza para intimidar, para reflejar unidad hacia afuera, pero todo el mundo sabe internamente que nadie va a ir a dar el corazón ni la vida por unos acusados de narcotráfico y terrorismo. Padrino lo sabe, al igual que lo sabe Maduro, su esposa, Diosdado Cabello, todos ellos saben que nadie está dispuesto a morir por ellos. La patria es otra cosa y ese concepto de patria fue contaminado con el chavismo. Así es que hoy en día la concepción de la patria en Venezuela, como está enmarcada dentro del lenguaje abusado por más de 26 años por el chavismo, pues nadie estaría dispuesto a eso. Nadie está pensando en que vaya a haber una invasión y que ellos vayan a tener que agarrar cuchillos o palos para irse a pelear con los marines de los Estados Unidos que están armados y entrenados en unos ejércitos extremadamente profesionales. El que tenga sentido común y pensamiento crítico sabe que eso es imposible y que forma parte de esas herramientas de la guerra psicológica que utiliza el régimen contra los venezolanos. El problema es que cuando abusas de esas herramientas ya nadie te cree. ¿Qué es lo que ocurre dentro de Venezuela y fuera también? O sea que ya el lema ese de patria o muerte no se lo creen ya, ¿verdad? Ni ahí, ni en Cuba, ni en ningún lado. Patria o vida. Mira, pues sí te voy a poner un par de vídeos en el que habla el señor Maduro. Claro, porque el argumento es, en política internacional nadie hace nada por altruismo. Si Estados Unidos realiza ahora mismo esta operación, evidentemente es porque quiere conseguir alguna ventaja. Y claro, el señor Maduro lo tiene muy claro, es simplemente por el petróleo. Te lo voy a poner y lo comentamos. Bueno, tenemos al frente 8 barcos de guerra destructores en el Caribe. Nunca se había visto eso. 1.200 misiles apuntando a nuestras cabezas. Tienen un submarino nuclear. Y ahora dice que tienen a Puerto Rico. Que en Puerto Rico llegó el jefe del Pentágono. Y la gobernadora de Puerto Rico dijo que Puerto Rico era la base para una operación militar contra Venezuela. Buscan muchas cosas. Primero buscan es el petróleo. No es el narcotráfico, es el petróleo. Venezuela tiene la principal reserva de petróleo del mundo. Tiene la cuarta reserva de gas, ¿no?, que está en todo el Caribe, precisamente donde esta gente mandó la flota. Y Venezuela tiene lo que pudiera ser la primera reserva de oro del mundo, y así por el estilo. Así que el imperio estadounidense se está jugando
una carta peligrosa para nuestra región, pero peligrosa para ellos también. Y además es una carta extremista. No pueden decir de Maduro que tiene armas de destrucción masiva. Entonces sacan los relatos que han sacado hollywoodenses, donde Maduro es el malo de la película y los buenos son ellos. Y entonces van a mandar a su ejército. Buscan por la vía de la intimidación militar sacar la cara por la ultraderecha, por la extrema derecha, por los intereses imperiales, porque internamente los hemos derrotado. Me quedé sola. A ver, ahora, perdona, que me estás diciendo que te van a cerrar, ¿verdad? Pues no te preocupes, cuando tú quieras terminamos. Simplemente era eso, pues que obviamente pues el gobierno venezolano está intentando justificar lo que está sucediendo a su favor, ¿verdad? Como dices tú, es parte de la narrativa. Y con esto ya terminamos, que no quiero ponerte ningún problema. Demasiado hemos estado hora y media y te lo agradezco enormemente. Si quieres decir alguna cosa además para terminar, y con esto pues terminamos. Oye, sobre todo, ojalá todo se resuelva en paz, se resuelva de forma democrática, que sean los ciudadanos venezolanos los que resuelvan la situación, por supuestísimo, como digo, de forma democrática, a ser posible de forma absolutamente pacífica, que no corra, vamos, ni un hilillo de sangre, por supuestísimo. Y entonces dirás tú las últimas palabras y con eso terminamos. Y si pasara algo, por supuesto, pues me gustaría contar contigo para que nos siguieras haciendo el análisis, que ojalá no suceda nada. Adelante, vamos, digo nada negativo para el pueblo venezolano, por supuesto. Adelante, mi Bori, con eso ya terminamos. Sí, bueno, quiero pedirles disculpas, pero es que estoy en un edificio y lo van a cerrar porque estoy en la oficina y no pudimos salir a pasarlo en otro lugar. El régimen, cada una de las frases que lanza está entre dos aguas. Uno, ellos saben que el fin está cerca, que han avanzado, que los Estados Unidos tienen toda la intención de bajarlos. Me parece que tienes ahora el micrófono desconectado, mi Bor. Mira a ver si las habías desconectado. No lo he desconectado. No, aquí. no lo tienes desconectado porque ahora mismo no te estaba oyendo. No sé, pero... A ver, voy a mirar. Y todo indica que está prendido porque tengo la luz verde. Ahora sí. No, ahora... tienes, me sale que lo tienes activo, pero no te estaba oyendo. No sé, yo estoy aquí. A ver, ahora, por favor, vuelve a hablar. Hola. No te oigo. Por lo que sea, ya te digo, algo hemos tocado y ya no te oigo. Bueno, pues nada, mi Bor, mira, pues ya te despido. Muchísimas gracias. Estamos en contacto. Ya te digo, os deseo lo mejor a todos los venezolanos, al pueblo venezolano, que os lo merecéis. Tanto los que todavía viven en Venezuela como los muchísimos expatriados. 9 millones de personas, creo que sois, ni más ni menos, por todo el mundo. Así que os merecéis lo mejor. Os mando un muy fuerte abrazo, como hermanos que sois, de todo este mundo hispano. Así que muchísimas gracias por haber estado aquí en el canal. Y estamos en contacto. Todos mis mejores deseos. Un abrazo fuerte, mi Ivor. Un abrazo y no sé si me oyes o no me oyes, pero en todo caso, un placer estar con ustedes. Y... El canal del Coronel. El análisis geopolítico de Pedro Baños.